La unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer, nos dice A.W. Tozer. La unidad no es algo natural, sino algo espiritual nacido en el corazón del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven en perfecta armonía e interactúan en comunión y obediencia. Y veamos qué nos dice la carta a los Efesios en su capítulo 4 y versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor bendiga su palabra. Con frecuencia escucho en los ámbitos de la Iglesia frases tales como: debemos procurar la unidad, hay que hacer actividades que fomenten la unidad. Necesitamos que también hagamos actividades para que acerquen a nuestras congregaciones para cultivar la unidad. Tales expresiones delatan la convicción de que somos capaces de producir la unidad entre los hijos de Dios. El texto de hoy nos anima a guardar la unidad. No se puede guardar algo que no se tiene, de manera que nos exhorta la Escritura a preservar algo que ya es parte de la realidad de la Iglesia, no a buscar las formas de crear algo que aún no se ha establecido. Y puedes pensar, bueno, un momento, ¿me estás diciendo cómo podemos hablar de la unidad de la Iglesia cuando existen tantas divisiones, discusiones y peleas entre los que son de la casa de Dios? Pero observa por un momento la exhortación sobre la cual estamos reflexionando en Efesios. Incluye palabras tales como humildad, mansedumbre, soportarse, ser pacientes unos con otros. Estas no son frases que hablan de un trabajo de construcción, sino más bien actitudes necesarias para no ser responsables de quebrar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El hecho de que la unidad no es algo natural en nosotros, sino algo espiritual. Por esta razón es del Espíritu. No podemos producirla nosotros ni fomentarla tampoco. Solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Podemos ser uno porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son una perfecta unidad. Al estar unidos a ellos por medio del Hijo, la unidad se transmite a su pueblo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Solamente romper la unidad. Esto lo hacemos con actitudes de soberbia, de altivez, de egoísmo, de impaciencia. Por esto, el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de los proyectos que la van a producir, sino la del arrepentimiento. La unidad se preservaría de no ser por nuestras actitudes incorrectas. Para que pueda manifestarse en toda su plenitud, debemos hacer a un lado las tendencias individualistas que nos son naturales para dejar que ese espíritu de amor y mansedumbre que es propio del Señor comience a trabajar en nuestros corazones. Cabe señalar que la unidad es una condición espiritual y no mental. Entre nosotros muchas veces se entiende a la unidad como uniformidad, es decir, que todos pensemos de la misma manera y hagamos las mismas cosas. Con esto en mente, organizamos eventos masivos y animamos a la congregación a participar para mostrar la unidad de la Iglesia. Esta es la unidad que quería imponer la Iglesia de Jerusalén sobre Pablo y Bernabé, todos dedicados a una sola tarea. Este tipo de unidad no admite diferencias, mas la verdadera unidad del Espíritu permite que un Padre, un Hijo y un Espíritu convivan en perfecta armonía, aunque son enteramente diferentes el uno del otro. Y sigamos cada día examinando las Sagradas Escrituras para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura y nada nos aparte de la única verdad que tenemos en Cristo Jesús, el Señor. Y, por tanto,
Recuerda que debes ser luz en este mundo, porque Dios no dice que lo vas a ser, y sí que ya lo eres. Por tanto, brilla, camina y brilla, que todos vean la luz que hay en tu corazón. Y te invito a orar conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has dejado todo en la Escritura. Ahí podemos vernos, podemos identificarnos, podemos reconocerte y podemos ver también nuestra maldad. Tú has sido tan bueno que nos has regalado a Cristo para que por mediación de Él podamos tener acceso a las maravillas de tu corazón, Señor. Te doy gracias por nuestras autoridades, poniéndolas ante ti, Señor, para que tú las guardes y las bendigas y las dirijas hacia un encuentro precioso contigo. Te doy gracias también, Señor, por nuestros hijos, para que ellos también, Señor, oramos en el mismo espíritu, que ellos puedan encontrarte y reconocerte y descubrir que en ti, Señor, está todo lo que podemos necesitar. Te doy gracias por nuestros hermanos, amigos enfermos, Señor, los pongo ante tu presencia, Padre, para que tú les guardes, les bendigas y les guíes, y si tú así lo quieres, les sanes en el nombre de Jesucristo, el Señor. Y pongo ante ti a aquellos que no tienen empleo, Señor, que tú les guíes, que tú, Señor, les animes en esta mañana, que vean el día con otra luz, Señor. Te doy gracias también por todos aquellos que no entendieron lo que hemos hablado esta mañana de la unidad, buscando que seamos todos iguales, todos con la misma camisa. Señor, tú no quieres eso, sino que tú amas la diversidad y que estemos unidos en amor, en mansedumbre, en humildad. Que tengas un excelente día. En Cristo Jesús. Amén y amén.